Voy a pedir que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Éxodo, capítulo 8, desde el versículo 8 hasta el versículo 10. El tema que vamos a tratar esta mañana es acerca de las resoluciones o promesas que nosotros hacemos para el año nuevo. Nosotros ya estamos próximos a terminar este año 2013 y también estamos ya prácticamente a las puertas de comenzar el año 2014. Hoy es domingo 29 de diciembre y nos faltan 3 días para que se termine el año. Y yo quisiera compartir pues con ustedes este mensaje de la palabra del Señor. Una de las cosas que caracterizan estas fechas, además de las diferentes celebraciones que se hacen de diferentes maneras, es que cada uno de nosotros comienza haciendo sus resoluciones o sus propósitos para el año que comienza. Todavía faltan 3 días para que se termine el año 2013. Y esta es una característica que nosotros podemos observar tanto en el mundo secular y así también como en el mundo cristiano o en el ámbito cristiano. Cuando estábamos sin Cristo nos proponíamos diferentes cosas que finalmente estaban relacionadas con aspectos egoístas. Pensábamos mucho en nosotros mismos y todas esas resoluciones o promesas que hacíamos o metas que nos trazábamos las hacíamos sobre la base de nuestra propia conveniencia, de nuestro propio beneficio. Pensábamos en nosotros. Por ejemplo, nosotros decíamos: me propongo para el próximo año esforzarme más en mi trabajo para conseguir un mejor sueldo. O mejor aún, me propongo conseguir un mejor trabajo, con una mejor posición y con un mejor sueldo. Otras veces dijimos nosotros: me propongo para el próximo año ser un mejor esposo. Me propongo a partir del próximo año ser un mejor padre. Me propongo a partir del próximo año ser un mejor hijo. Me propongo portarme bien. Me propongo obedecer a mis padres. Pero todo eso lo hacíamos a partir del próximo año. También nosotros dijimos en algún momento: me propongo dejar el próximo año algunos vicios. Me propongo dejar de fumar. Me propongo dejar de beber cerveza. Muchas cosas nos hemos prometido nosotros cuando hemos estado sin Cristo. Y el centro de esa promesa éramos nosotros mismos. No era Dios, no era Cristo. Creo que también una de las resoluciones, una de las promesas que nos hacemos, una de las más populares, es la que dice: me propongo para el próximo año comenzar a bajar de peso. Propongo hacer una dieta, propongo comer más saludablemente. Son, creo yo, promesas que nosotros hacemos, que son muy características, que son quizás en esta hora las que nos está llamando a sonreír un poco porque la hemos hecho nosotros. Hemos sido acostumbrados de esa manera. Y yo creo que no me equivoco en lo que hasta ahora yo he estado comentando con ustedes. Lo que nosotros podemos recordar es que todas las buenas cosas que debemos hacer, nos proponemos hacerlas ¿cuándo? A partir del próximo año. Todo lo bueno que nosotros sabemos que debe ser hecho, pensamos en hacerlo siempre el próximo año. Y seguramente también estamos pensando así nosotros. Pero ¿qué pasa ahora con nosotros que somos creyentes, que hemos sido rescatados por Cristo de nuestra manera vana de vivir? ¿Qué pasa ahora que nosotros vivimos en luz, que ya no vivimos en sombras, no vivimos en tinieblas? Hemos cambiado esa costumbre de proponernos hacer las cosas que debemos hacer desde hoy a partir del próximo año. Eso es algo que yo quisiera que nosotros examinemos a la luz de la palabra del Señor. Si es que todavía nosotros mantenemos esas costumbres, o es que ya hemos cambiado esa manera de pensar, esa manera de proponernos, esa manera de prometer. Por ejemplo, ahora nosotros sabemos de que faltan 3 o 4 días para comenzar el año 2014. Y seguramente que como creyentes nosotros también ya estamos comenzando a hacer ciertas promesas en nuestros corazones. Si es que no lo hemos dicho todavía a nuestra familia, si es que no le hemos dicho al hermano o a la hermana con quien más conversamos, seguramente que ya tenemos algunas cosas en nuestro corazón como promesas para cumplirlas a partir del año 2014. Por ejemplo,
Podemos estar pensando en proponernos para el próximo año, con la ayuda de Dios, convertirme en un hombre o convertirme en una mujer de oración. Nosotros decimos, bueno, a partir del 1 de enero yo voy a comenzar a tener la vida devocional en oración que debo de tener. ¿A partir de cuándo? Dentro de 4 días. ¿Por qué no comenzar desde hoy? Me propongo para este año 2014 que viene ser más constante en mi relación con la palabra de Dios. Me propongo meditar en ella a partir del año 2014. Pero ¿por qué no comenzar desde ahora? También decimos, el año que viene me propongo consagrar mi vida al Señor. Pero ¿por qué no comenzar desde hoy? ¿Qué hay de malo en comenzar nosotros a consagrar nuestra vida a partir de hoy día al Señor? Otras de nuestras promesas son, a partir del próximo año me propongo ser un esposo bíblico. Las damas dicen, me propongo ser una esposa bíblica, me propongo ser un hijo bíblico, me propongo ser un cristiano piadoso, me propongo servir al Señor a partir del año 2014. Pero ¿por qué no comenzar desde hoy? ¿Por qué no comenzar desde hoy a consagrar nuestras vidas a Dios? ¿Por qué no comenzar desde hoy a ser esposos bíblicos? ¿Por qué no comenzar desde hoy a ser hijos bíblicos? ¿Por qué no comenzar desde hoy a ser un cristiano piadoso? ¿Por qué no comenzar desde hoy a servir al Señor? ¿Por qué no comenzar desde hoy? ¿Por qué comenzar desde mañana? ¿Por qué tenemos que comenzar a partir del año 2014? Yo quisiera que esta mañana nosotros veamos 2 aspectos de las resoluciones que hacemos cada fin de año, o de las promesas, no sé cómo se dice bien, ¿no? Pero yo creo que entendemos de qué estamos tratando. Primero, el tiempo en que nosotros debemos comenzar en hacer lo que sabemos que es bueno y necesario. ¿Cuándo nosotros tenemos que comenzar a hacerlo? Y el segundo, aprender a mantener nuestra promesa o nuestra resolución. Yo quisiera que esos 2 temas, con la ayuda del Señor, nosotros podamos verlos esta mañana a la luz de la Escritura. Entonces, primero nosotros vamos a meditar acerca del tiempo en el que cada uno de nosotros debería comenzar a hacer lo que es bueno. Entonces vamos a abrir en Éxodo capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 8 y 10. Porque nosotros encontramos en este pasaje, aquí vamos a encontrar cómo es que nosotros somos en realidad. Cómo Dios en su sabiduría por medio de este pasaje describe cómo es la manera de pensar que nosotros tenemos. Entonces ahí en Éxodo capítulo 8, versículos del 8 al 10, ahora voy a leer de Reina Valera 60. Vamos a usar Reina Valera 60 esta mañana. Dice la Escritura: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, ¿cómo dijo? Mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Muy bien, yo les decía de que este pasaje de las Escrituras es muy descriptivo en cuanto al tema que nosotros estamos tocando esta mañana. Aquí podemos ver la situación bajo la cual se encontraba el faraón, el rey de Egipto. Él se encontraba, y todo el pueblo de Egipto, bajo las plagas de las ranas que Dios había enviado a ellos por razón de la dureza del corazón de Faraón, por no dejar partir al pueblo hebreo para que sirvan a Dios. Faraón debió haberse encontrado en una situación bastante incómoda, ya que el relato que hemos leído nos demuestra que fue él quien llamó a Moisés y a Aarón a su presencia. ¿Y lo hace con qué propósito? Lo hace con el propósito de pedirle al profeta de Dios que haga algo para que él pudiera tener paz y bienestar de la que había disfrutado antes. Faraón sabía que estaba en Moisés poner fin a aquella situación y comenzar un tiempo bueno.
Notamos también que luego de la petición de Faraón a Moisés de retirar toda esa incomodidad, de retirar todo ese malestar, Moisés le hace una pregunta importante y nosotros lo leemos en el verso 9. Dice: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y aquí es donde nosotros encontramos la respuesta sorprendente que hace Faraón a Moisés. El versículo 10 dice: y él respondió: mañana. Y esta es la respuesta que desconcierta, hermanos, a cualquier persona que tenga dos dedos de frente o que esté dentro de sus cabales. Miren, si nosotros retrocedemos, vamos a ver el contexto. Ahí en Éxodo 8, vamos a leer versículos 3 y 4. Y dice la Escritura: y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? ¿Cuál era la situación en la que nosotros encontramos este diálogo que tiene Faraón con Moisés? ¿Por qué es que Faraón llama a Aarón y a Moisés delante de su presencia? Porque él estaba cansado de las ranas. El pasaje que hemos leído en el contexto, los versículos 3 y 4, dice que habían ranas en toda la casa, habían ranas en su cama, tenían ranas en sus hornos, en sus cocinas, tenían ranas hasta en la cabeza, tenían ranas por todos sitios. Posiblemente en la mesa donde él se sentaba a comer, habían ranas también. Abría su refrigeradora y encontraba ranas. Habían ranas en todos los lugares. Yo pienso que debe haber sido una situación bastante incómoda. Debe haber sido bien difícil poder caminar dentro de la casa sin pisar las ranas. Debe haber sido difícil. Yo creo que si ellos hubiesen tenido bolsillos, hubiesen tenido ranas dentro de los bolsillos. O sea, nosotros entendemos aquí por qué es que Faraón llama desesperadamente a Moisés y le dice: Moisés, por favor, yo sé que está en ti el que estas ranas desaparezcan de aquí, porque tú eres profeta del Señor. Esa era la segunda plaga que estaba enviando Dios a Egipto. Y le dice: por favor, estoy cansado, estoy harto de eso, no quiero tener más estas ranas en mi vida. Haz lo que tienes que hacer tú, ora a Jehová tu Dios para que todo este mal se vaya de mí. Muy bien, le dice Moisés, yo te entiendo. A nadie le va a gustar vivir como yo veo aquí. Es incómodo también para mí venir aquí a tu palacio y estar caminando entre ranas. Estoy hablando contigo y las ranas me saltan por el cuerpo. Está bien, yo entiendo por qué tú quieres que esto desaparezca. Dime cuándo quieres que desaparezca todo esto. ¿Y qué le responde Faraón? Mañana. Mañana. Faraón todavía quería deshacerse de ellas mañana. Ahora nosotros estamos aquí en el siglo XXI, estamos en el año 2013, y nosotros no entendemos por qué Faraón responde de esa manera. ¿A quién le va a gustar todavía hasta el día de mañana vivir entre ranas? ¿Por qué Faraón responde a Moisés de esa manera? Hasta mañana. Miren, yo voy a traer ahora unos comentaristas de hace varios siglos atrás que también dan una opinión respecto a esta situación que tenía Moisés y Faraón y por qué Faraón había dicho mañana. Matthew Henry dice en su comentario: ¿y por qué no inmediatamente? ¿Estaba él tan encariñado con sus huéspedes que quería pasar con ellos una noche más? No, pero probablemente esperaba que las ranas se fueran solas, se fueran por ellas mismas, y entonces él iba a quedar limpio de la plaga sin estar obligado a Dios ni a Moisés. Fin de la cita. Fin de la cita. Aún Matthew Henry no entiende por qué es que Faraón le dice mañana. Y Matthew Henry dice aquí: ¿y por qué no inmediatamente? ¿Estaba él tan encariñado con sus huéspedes que quería pasar con ellos una noche más?
Aquí Matthew Henry dice que él estaba gustoso, se había encariñado, le quería ya las ranas, le había agarrado cariño como quien le agarra a un perro que uno recibe en su casa. Ni aún Matthew Henry en su comentario nos trae algo que pueda hacernos entender por qué es que Faraón había respondido de esa manera. Otro comentario que también tengo es el de Juan Calvino. Y él dice de la siguiente manera, y aquí comienzo la cita: yo creo que Faraón está pidiendo un respiro hasta mañana, antes de que él permita el pueblo que se vaya. Porque si no, ellos caerían dentro de lo absurdo. ¿Quién puede pensar que Faraón estaba pidiéndole a Moisés que ahuyentara a las ranas por medio de sus oraciones a la mañana siguiente, como si Faraón fuera a dormir tranquilo al aplazar el remedio de semejante mal? No hay pues ninguna pretensión de entenderlo, que Faraón, como si tuviera su mente tranquila, deseara tener su tierra liberada de las ranas al día siguiente. Aún Juan Calvino no entendía por qué es que Faraón decía: mañana quiero quitarme todo esto que me incomoda, mañana quiero tener paz, mañana quiero tener bienestar, hoy día quiero seguir con estas plagas en mi casa, en mi mesa, en mi cama, en mi pueblo. ¿Y por qué he citado a estos académicos del pasado? Bueno, hermanos, es por la razón que ellos mismos no entienden la decisión de Faraón de posponer para el día de mañana aquello que él sabía que era bueno. Mañana. Así como no fue sabio para Faraón desear lo bueno para el día de mañana, tampoco es sabio para nosotros esperar el próximo año para comenzar a hacer lo que es bueno delante de Dios. Una persona tampoco nos entendería a nosotros si dijéramos nosotros: bueno, a partir del próximo año voy a convertirme en un hombre de oración. ¿Y por qué no comienzas desde hoy a ser un hombre de oración? ¿Se da cuenta que suena ilógico cuando nosotros comenzamos a hacer promesas de esa naturaleza? Mañana, el próximo año. Los incrédulos, por lo general, dejan para el día de mañana la salvación amorosa en Cristo, pues ellos dicen que aún quieren disfrutar un poco más de su libertad. Ellos no quieren comprometerse con nada ahora, ellos quieren hacerlo mañana. Ellos no quieren asumir las obligaciones espirituales del Evangelio ahora, ellos quieren hacerlo mañana. Esta es una actitud, hermanos, muy peligrosa, ya que las Escrituras nos advierte tanto a creyentes e incrédulos de la siguiente manera: ¿por qué es que nosotros no debemos de pensar en hacer las cosas buenas a partir de mañana? Porque la misma Escritura nos enseña que no debe ser así. Por ejemplo, el Proverbio 27:1, libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 1. Dice la Escritura: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos qué va a pasar mañana. No lo sabemos. Hacemos planes para mañana, pero no sabemos si es que mañana todavía vamos a tener vida, si Dios nos va a conceder vida. En el Nuevo Testamento también, en el libro de Santiago, capítulo 4, Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17, nosotros también encontramos una exhortación acerca de hacer planes para el día de mañana. Dice la Escritura: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Mire cómo dice el versículo 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ahora, hermanos, vamos a preguntarnos algo nosotros. ¿Es bueno todo lo que nos proponemos hacer a partir del próximo año? ¿Es bueno? Yo creo que todo ello es bueno. Nosotros como creyentes no hacemos planes que sean contrarios a la voluntad de Dios para comenzar a hacerlos a partir del año que viene. Todo lo que nosotros nos proponemos hacer a partir del año 2014 es bueno, y por tal motivo, en el nombre del Señor, debemos comenzarlas a hacerlas a partir del día de hoy mismo. A partir de hoy mismo. ¿Es pecado no ser un padre bíblico? Es pecado. Entonces, ¿cuándo debemos arrepentirnos? Nosotros, si es que no somos padres bíblicos, ¿el próximo año? ¿Vamos a esperar el 31 de diciembre para arrepentirnos? ¿O tenemos que arrepentirnos hoy día? Y hoy día mismo comenzar a ser padres bíblicos. Pero nosotros decimos, el próximo año. El próximo año voy a ser un padre bíblico. ¿Es pecado no tener una vida constante de oración? Por supuesto que es pecado. ¿Cuándo debemos arrepentirnos de ese pecado que estamos nosotros en no tener comunión con Dios diariamente por medio de la oración? El 31 de diciembre. Tenemos que arrepentirnos el 1 de enero para comenzar el 1 de enero a hacer lo que tenemos que hacer el día de hoy. Pero nosotros decimos, el próximo año voy a convertirme en una persona de oración. ¿Es pecado no consagrar nuestras vidas a Dios? Es pecado. Un creyente que no consagre su vida a Dios no es creyente. Es pecado. Ahora, ¿cuándo me voy a arrepentir de no consagrar mi vida a Dios? El próximo año. Dentro de 4 días. Estamos como Faraón. Mañana. ¿O tengo que hacerlo hoy día? Y desde hoy día comenzar a consagrar mi vida al Señor. Pero nosotros decimos, el próximo año. ¿Es un pecado no ser un cónyuge bíblico? ¿Es un pecado que yo no sea un esposo bíblico? ¿O las hermanas que están casadas, es un pecado que no sean esposas bíblicas? Por supuesto que es un pecado si es que yo no soy un esposo bíblico. ¿Cuándo tengo que arrepentirme de eso? Si yo ya sé, reconozco, el Espíritu Santo me ha enseñado, me demuestra por medio de redarguirme a mí y decirme, tú no estás siendo un padre bíblico. Yo le voy a decir, ok, Espíritu Santo, ya entendí, yo no soy un padre bíblico, pero el próximo año voy a ser un padre bíblico. Voy a ser un esposo bíblico. Voy a ser un hombre de oración. Voy a ser un hombre que consagre su vida a Dios. Pero estos 3 días todavía voy a vivir en mi pecado. Nosotros decimos, sabemos y entendemos que estamos en pecado, pero decimos voy a arrepentirme el próximo año. Esa es la primera parte, hermanos, que nosotros debemos de comenzar a recapacitar en nuestras propias vidas. Es pecado muchas de las cosas en las cuales nosotros estamos ahora, las reconocemos, pero todavía es más pecado tener la actitud de Faraón y decir, mañana voy a cambiar. El cambio tiene que hacerse ahora. Tenemos que comenzar a hacer todo lo que hemos dejado de hacer a partir de ahora. Nuestra promesa no tiene que estar centrada en un futuro distante, no tiene que estar en el mañana. Nuestra promesa es hoy. Si el Espíritu Santo ya nos enseña hoy mismo que no estamos caminando en luz, que no estamos caminando en justicia, que no estamos cumpliendo nuestros deberes que Dios nos manda por medio de su palabra, no podemos decir a partir del próximo año lo voy a hacer. Tenemos que arrepentirnos ahora y también tenemos que cambiar desde ahora. La segunda parte, hermanos, que tiene que ver también con esto de que nosotros hacemos nuestras promesas cada fin de año, cuando estamos cerca de fin de año o cuando comenzamos el nuevo año, es aprender a mantener una promesa. Porque nosotros hacemos promesas. Ese es otro de los problemas que nosotros podemos notar con nuestras resoluciones y proposiciones para cumplir desde el próximo año. Es que comenzamos bien al principio, pero después nos olvidamos de cumplir aquello que nos propusimos.
Nos propusimos ser personas de oración, comenzamos bien y luego decaemos. Estamos bien los primeros 10 días del próximo año y después nos olvidamos de la oración. Nos propusimos consagrar nuestras vidas a Dios, iniciamos bien y después disminuimos, menguamos. Nos propusimos llegar temprano a los servicios en la iglesia. Nosotros dijimos, siempre llego tarde a los cultos. Pero el próximo año, hoy día no. El próximo año voy a comenzar a llegar temprano a los cultos. Claro, el primer servicio llega temprano. El segundo servicio llega temprano. El tercero ya no llega. El cuarto no llega. Y el quinto, y otra vez. Y seguramente cuando estamos en febrero decimos, el próximo año voy a comenzar a llegar otra vez temprano a los cultos. No mantenemos nuestras promesas. No mantenemos nuestras resoluciones. Yo creo que todos estaban esperando quizás un mensaje más alentador para finalizar el año y comenzar el otro. Pero este es un mensaje alentador porque estamos nosotros abriendo la Escritura y tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si nosotros queremos comenzar el próximo año bien, está mal que lo digamos, tenemos que comenzar hoy día. Tenemos que comenzar a examinar qué cosa es lo que hemos venido caminando todo el año pasado. A veces nosotros mismos no nos notamos cómo es que estamos haciendo las cosas y tiene que ser la palabra de Dios quien nos tiene que avisar, estás haciendo mal esto. Hay personas que ni congregan durante un año y son cristianos, dicen. Y son cristianos. Y dicen, no, el próximo año sí voy a buscar una iglesia. Y se pasaron todos los meses así sin congregar. Y eso no está bien. El problema es que, primero nosotros postergamos el día en que debemos de comenzar a hacer el bien. Y después cuando comenzamos a hacer lo que tenemos que hacer, no somos constantes en lo que comenzamos. No somos perseverantes ni firmes en aquello que nos comprometemos. Y ese es un problema, hermanos. Ese es un problema que tiene que ver bastante también con nuestro testimonio como cristianos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, si abrimos Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Yo voy a leer de la versión Biblia al día, Hebreos 6, 11 y 12, dice la palabra del Señor. En la versión Biblia al día, deseamos, sin embargo, que cada uno de vosotros siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No seáis perezosos, más bien imitad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de recordar ahora que estamos hablando de las promesas, las proposiciones que nosotros estamos haciendo, es preguntarnos lo siguiente: ¿a quién le hacemos la promesa? Cuando nosotros decimos, el próximo año yo voy a convertirme en un esposo bíblico, el próximo año yo voy a convertirme en un padre bíblico, el próximo año yo voy a llegar temprano a los cultos, a los servicios, el próximo año yo voy a consagrar mi vida al Señor. Ya vimos que no debe ser así. Pero cuando nosotros pensamos de esa manera, ¿a quién le estamos hablando nosotros? ¿A nosotros mismos? O sea, yo me estoy hablando a mí mismo, Guillermo, el próximo año yo voy a ser un padre bíblico. Guillermo, el próximo año yo voy a ser un esposo bíblico. Guillermo, el próximo año estoy hablando conmigo mismo, a mí mismo me hago la promesa. Yo no creo que a mí mismo, yo no creo que a nosotros. ¿En quién estamos pensando? ¿A quién tenemos en mente cuando nosotros comenzamos a hacer promesas de hacer lo que la Biblia manda? ¿A quién? A Dios. Nosotros estamos teniendo en mente a Dios cuando estamos haciendo una promesa. Yo no estoy haciéndole una promesa a mi esposa.
Yo no estoy haciéndole una promesa a mi hija, yo no estoy haciéndole una promesa a la congregación, a los hermanos, a las hermanas. Yo estoy haciendo una promesa a Dios de lo que yo me propongo ser y hacer el próximo año. Es a Dios. Y las Escrituras, hermanos, nos hablan acerca de promesas que fueron hechas al Señor. Y vamos a ver por medio de la palabra de Dios que han habido hombres que han hecho promesas muchas más grandes que las que nosotros nos proponemos cada fin de año. Yo quisiera que abramos la Biblia en Jueces, el libro de los Jueces, en el capítulo 11. Y vamos a leer los versículos últimos, desde el versículo 30. Y yo voy a hablar aquí de un hombre que se llamaba Jefté. Yo creo que ustedes han escuchado quién era Jefté. Pero vamos a abrir la Escritura y vamos a recordar y vamos a ver cómo este hombre también hizo una promesa, hizo una resolución, hizo un compromiso con Dios. ¿Y qué cosa es lo que la Escritura nos enseña? ¿Cómo es que tiene que ser cumplido un compromiso que se hace con Dios? Entonces en Jueces capítulo 11 versículos del 30 al 40 dice la palabra de Dios: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces Jefté volvió a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. ¿Entiende usted lo que este pasaje dice? ¿Entiende usted a este hombre haciendo un voto, una promesa, una resolución al Señor? Él había prometido al Señor, le había dicho: si tú entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de mi casa a recibirme, cuando yo llegue victorioso, te lo ofreceré en holocausto. ¿Y quién salió? Su hija única. Y dice que Jefté rasgó sus vestidos y lloró amargamente, pero él cumplió su promesa. No vamos, acá en esta parte hay detalles que los académicos muchas veces no están de acuerdo. Algunos dicen que sí la hizo holocausto, otros dicen de que en realidad fue consagrada al Señor. Yo creo eso, porque si nosotros leemos todo el contexto de este pasaje, de la historia de Jefté, vamos a ver de que él hace la promesa lleno del Espíritu Santo. Entonces, lleno del Espíritu Santo, él no podía ofrecer holocausto, porque eso hacían los seguidores de Moloch, el dios falso. Ellos sí quemaban personas. Jamás se hacía eso en Israel, eso estaba prohibido por la ley de Moisés. En fin, hay muchas razones, pero el asunto está en que la Escritura nos dice de que este hombre hizo una promesa al Señor y cumple su promesa al Señor. Ese es el espíritu que nosotros debemos de tener.
Cuando nosotros nos proponemos algo y lo declaramos y lo decimos con nuestro corazón a Dios, Señor, yo voy a hacer esto, nosotros tenemos que cumplirlo. El problema es que muchas veces nosotros hacemos promesas a la ligera, y cuando llega el momento de que nosotros debemos de cumplirla, nosotros mismos queremos justificarnos. Pero para ser una iglesia, para que nosotros podamos ser una iglesia que pueda, como vamos a ver más adelante, hacer las promesas que tenemos que hacer como congregación, nosotros tenemos que estar fortalecidos espiritualmente. Pero si somos una congregación que su carne le va a ganar, que su carne tiene dominio sobre la persona, nosotros vamos a estar enfrentando fracasos espirituales, vamos a estar enfrentando fracasos en nuestra propia vida espiritual. Las palabras que pronuncia Jefté luego de ver a su hija única salir de la casa para darle la bienvenida deben también ser las nuestras. El versículo 35 dice: porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. La versión Biblia al Día dice: le juré algo al Señor y no puedo retractarme. La versión castellana dice: porque yo pronuncié un voto ante Yahvé y no puedo retractarme. La versión Jeremías dice: abrí la boca ante Yahvé y no puedo volverme atrás. La versión Dios habla hoy dice: pues he hecho una promesa al Señor y ahora tengo que cumplirla. Debemos ser constantes, debemos de aprender a mantener lo que nosotros prometemos al Señor. Un creyente toma las promesas en serio. Sabe que está delante del Señor y que Él está escuchando lo que nuestros labios están pronunciando o lo que nuestro corazón está diciendo. Él conoce todo, aún antes de que nosotros abramos nuestros labios. Él ya lo sabe. Otro ejemplo lo encontramos también en Ana, la madre de Samuel. Y el relato nosotros lo encontramos en el libro de Primera de Samuel. Ahora, si me acompañan a Primera de Samuel, vamos a ver también otro voto, otra promesa que se hace al Señor. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Nosotros sabemos que Ana era una mujer estéril. Si ustedes leen todo el capítulo 1, no lo vamos a leer ahora, se van a dar cuenta que ella era una mujer estéril. Y el versículo 11 nos dice de la manera siguiente: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, a partir del versículo 20 hasta el 28 quiero leer. Dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su casa para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá una semana. Así dice, una semana, para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aquí vemos también el voto de una mujer que era estéril, y le dice: Señor, si tú me concedes un hijo, va a ser tuyo para toda la vida. El Señor hace el milagro
abre el vientre, el útero de Ana, abre el útero y ella concibe un hijo. ¿Y lo concibe para qué? Termina de destetarlo y lo lleva al templo y lo deja allí para siempre. Cumplió ella su promesa al Señor. Hermanos, el propósito de este sermón no es para desanimarnos que no hagamos promesas. No es. Al contrario, es para animarnos nosotros a hacer promesas, pero también mantenerlas. Tenemos ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, Job 31:1. Dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Acá lo vemos a Job. Job está haciendo pacto con sus ojos. Un pacto. No voy a mirar mujer virgen. En Daniel, nosotros también conocemos la historia de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Pero dice que Daniel se propuso en su corazón, hizo voto, se hizo una promesa. Y él mantuvo su promesa. Job mantuvo su promesa también. Hacer promesas, hermanos, no es malo. Hacer promesa no es pecado. Pecado es no cumplir lo que nosotros estamos prometiendo. Eso sí es pecado. Ahora, ¿qué clases de promesas no debemos hacer? Bien, yo quisiera compartirles algo acerca de qué promesas son las que no debemos hacer. Yo una vez estuve escuchando mientras veía un programa en la televisión de aquí, de una iglesia aquí en Perú, en Lima, y el pastor hizo desde el púlpito que la congregación prometiera a Dios nunca más pecar. Nunca más pecar. Él estaba en el púlpito y dijo: bueno, congregación, entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es una promesa a Dios y vamos a prometerle que nunca más vamos a cometer el pecado. Y la congregación se puso de pie y hizo esa promesa. Hermanos, esa es una promesa que no puede ser cumplida mientras nosotros estemos aquí en la tierra. No podemos cumplir. O sea, hacer una promesa y decirle: Señor, nunca más voy a cometer pecado, es una promesa insensata. Porque primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que nosotros no podemos prometer que nunca vamos a pecar. Ya hemos dicho, dejar de orar es pecado, así lo dice la Biblia. Dejar de hacer lo bueno es pecado. Nosotros sí debemos de esforzarnos en vivir la vida cristiana, luchar. Por eso es que Pablo, cuando habla él en las epístolas, él hace la analogía del creyente con un hombre que está luchando, alguien que hace batalla, un soldado, un atleta, alguien que se está esforzando, alguien que está luchando, alguien que está peleando. Eso es la vida cristiana, luchar, pelear. El cristiano está en pie de guerra contra la carne, contra el mundo, contra el diablo. Tenemos que esforzarnos nosotros en tener una vida piadosa, una vida que esté caminando en luz. Por lo tanto, nosotros no podemos prometerle al Señor que nunca vamos a pecar. Ahora, ¿qué promesas sí debemos hacer? Algo que es imperativo decir y de una manera muy clara es que nosotros no podemos prometer obedecer a Dios. Nosotros no podemos decir: Dios, prometo que te voy a obedecer. No, porque no podemos prometer eso. Simplemente tenemos que obedecer. No es como que mi hija me dijera: mi papá, prometo que te voy a obedecer. ¿Cómo que prometes que me vas a obedecer? Tú tienes que obedecerme a mí sí o sí. Así que esa clase de promesas no podemos hacer. No podemos decir: a partir del próximo año voy a honrar a mi papá y a mi mamá. No, eso tenemos que hacerlo ya. No podemos dejar eso para la obediencia en el futuro, porque Dios lo demanda por medio de su palabra.
Dios manda que honremos a nuestros padres, debemos de hacerlo ya mismo. De lo contrario, estamos diciendo que nuestra intención es vivir desobedientes hasta el próximo año. Cualquier cosa que nosotros nos propongamos, que sabemos a la luz de la palabra de Dios que es bueno, tenemos que comenzar a hacerlo desde ahora. Tenemos que esforzarnos en obedecer a Dios desde ahora. Otra de las cosas que debemos recordar es que Dios nos ha capacitado espiritualmente para que podamos obedecerle. Un incrédulo no puede obedecer a Dios. Un creyente sí. No podemos quizás ser 100% sin pecado, pero nos arrepentimos y nos esforzamos en ser buenos hijos, nos esforzamos en ser buenos siervos, nos esforzamos en ser buenos cristianos. Entonces esas aclaraciones tenemos que hacer nosotros en cuanto a las promesas. Ahora, las escrituras hablan de promesas a Dios. Sí hablan. Hemos visto a Jefté, hemos visto a Ana, pero ahora vamos a ver a David. Yo les invito a que me acompañen con la Biblia en el Salmo 101. Salmo 101. El Salmo 101 vamos a ver esta mañana los 4 primeros versículos. Yo quisiera a ver ¿quiénes tienen Reina Valera 60 aquí? Todos tenemos, creo, Reina Valera 60. ¿Cuál es el título de ese salmo? ¿Cuál es el título? Promesa de vivir rectamente. Promesa de vivir rectamente. Entonces nosotros vamos a examinar ahora cómo son las promesas para vivir rectamente que Dios nos da por medio de su palabra. Ese es el título de ese salmo. Otras versiones le llaman así: una promesa del rey. Y otras versiones en inglés le dice la profesión de rectitud del salmista. Entonces vamos a leer los 4 primeros versículos. Dice la palabra del Señor: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Bien, hermanos, lo primero que yo quiero recordar otra vez es que no debemos esperar hasta mañana para comenzar a poner en práctica nuestras promesas. Debemos prometernos cumplir desde hoy aquello que es bueno, aquello que es agradable para nuestro buen Dios. Entonces, con este salmo nosotros vamos a ver las promesas que debemos hacer para el Señor para cumplirlas desde hoy. La primera promesa. Nuestra primera promesa la encontramos en el deseo de David de proclamar la justicia, de proclamar la misericordia de Dios hacia los hombres. La justicia de Dios se refiere a la manera que Dios ha establecido para declarar justos a los hombres. Y hay unos pasajes de la Escritura que nos enseñan que esto es así. Proverbios capítulo 21, versículo 21 dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. En Romanos capítulo 10, versículo 4 dice la palabra del Señor: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, cuando dice aquí el salmista, misericordia y juicio cantaré, él nos está enseñando que debemos de ser personas evangelizadoras, hablar de la justicia del Señor, hablar de la misericordia del Señor. Nosotros conocemos esos regalos de gracia del Señor para nuestras vidas, porque nosotros hemos recibido la justicia de Cristo y nosotros hemos recibido también la misericordia de Dios, y eso mismo tenemos también que compartir con aquellas personas que no lo conocen a Él. También el versículo de Dios
habla de proclamar la misericordia de Dios, como estamos viendo, la misericordia para la salvación de las almas. Salmo 85:7 dice: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia está relacionada con la salvación del pecador. Y vemos aquí que nuestra primera promesa debe ser proclamar el evangelio de salvación. Debemos comprometernos más con la gran comisión que Cristo ha dejado para la iglesia, para su iglesia. Es un mandamiento. Yo algunas veces he escuchado también de que algunos pastores dicen de que Cristo ha dejado en realidad 3 ordenanzas, no 2. La primera ordenanza es el bautismo, la segunda ordenanza es la cena del Señor y la tercera ordenanza, según muchos hermanos pastores, es la gran comisión. Nosotros tenemos que ser una iglesia evangelizadora, no a partir del próximo año, sino a partir de hoy mismo. Tenemos que compartir el evangelio con aquellas personas que no conocen al Señor. Es un mandato, es un mandamiento. Pero nosotros queremos comprometernos en esforzarnos espiritualmente para poder cumplir aquello que el Señor nos ha mandado por medio de su palabra. Tenemos que ser una iglesia evangelizadora porque así lo manda Cristo. Tenemos que ser una iglesia evangelizadora porque esa es la forma en que nosotros podemos también crecer numéricamente. Tenemos que ser una iglesia evangelizadora. Nosotros salimos, es cierto, a las calles, a las plazas, predicamos el evangelio después de los servicios, pero también los hermanos, las hermanas que no lo predican de esa manera, tienen que compartirlo con aquellos quienes no conocen al Señor. La única manera de evangelizar no es solamente cuando estamos en las calles gritando el evangelio, gritando la justicia y la misericordia de Dios. También podemos hacerlo. Nosotros no debemos de sentirnos mal porque no lo podemos hacer. Quizás el Señor no nos ha concedido a nosotros el poder hacerlo de la manera como lo estamos haciendo, pero también las hermanas, los hermanos tienen que compartir el evangelio ahí en donde están trabajando, ahí donde están estudiando, en la universidad, en la escuela. Hablar de la misericordia y de la justicia de Dios. Tenemos que ser una iglesia que se comprometa con Cristo de esa manera. La segunda promesa nosotros la encontramos en el versículo 2. En la parte primera del versículo dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Ahora, yo les voy a leer otras versiones que hablan de esta primera parte, que nos van a ayudar a que podamos comprender mejor qué cosa es lo que Dios nos quiere decir por medio de estas palabras que están en el versículo 2 de este Salmo 101. Y preste atención. La versión Biblia al Día lo dice de la siguiente manera: quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? La versión Jeremías del año 1976 dice: cursaré el camino de la perfección. ¿Cuándo vendrás a mí? La versión de la Biblia de las Américas dice: prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? Y finalmente la versión Dios habla hoy del año 2002 dice: quiero vivir con rectitud. ¿Cuándo vendrás a mí? Esa debe ser nuestra segunda promesa. Querer vivir en rectitud. Querer vivir en luz. Querer vivir esforzándonos en cumplir lo que Cristo nos manda por medio de su palabra. Este versículo nos habla de una promesa relacionada con nuestra conducta. Este versículo nos habla de una promesa relacionada con nuestro testimonio de vida como hijos de Dios. Esta promesa tiene que ver con nuestro comportamiento. Cómo no debemos hablar, cómo no debemos pensar, cómo no deben ser nuestros deseos, cuál debe ser nuestro estilo de vida. De eso está hablando el salmista ahora en este versículo 2. Ya que por estas cosas nosotros somos juzgados por los hombres, quienes pueden ver nuestras obras que también pueden terminar influenciando la vida de los demás. Si yo quiero influenciar la vida de los demás, si yo quiero ser un buen comunicador del Evangelio, un buen proclamador del Evangelio, mi estilo de vida tiene que ir acompañado con el mensaje que yo estoy hablando. Si mi estilo de vida es el mismo que de las personas a quienes yo estoy compartiendo el Evangelio, ¿qué van a creer ellos?
¿Cómo le puedo decir a ellos de que el que está en Cristo es una nueva criatura cuando yo sigo viviendo exactamente igual cuando estaba muerto en mis delitos y pecados? ¿De qué evangelio de transformación puedo hablar yo si mi propia vida no demuestra ningún cambio? ¿De qué poder voy a hablar yo si ese poder no se ve en mi propia vida? Por eso es que nosotros debemos tener el deseo, el mismo deseo del salmista de triunfar en el camino de perfección y vivir en rectitud. Esa es otra resolución que deberíamos nosotros meditar para este día. Una tercera promesa que también deberíamos hacer, la encontramos en el mismo versículo 2, pero en la parte final. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y aquí nos habla de las obligaciones que nosotros tenemos con nuestras familias como esposos, como padres, como hijos. Debemos conducirnos en nuestras casas según lo que la palabra de Dios nos demanda, gobernando bien nuestros hogares, siendo ejemplo en nuestros hogares, en todas las cosas, para nuestras familias. Debemos demostrar nuestra piedad dentro de nuestros hogares, criando a los hijos según los mandamientos de Dios, demostrando diligencia en todo. Por eso dice aquí el salmista, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Qué significa integridad? Integridad es algo que no tiene doblez. David era íntegro de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Escritura que él era íntegro de corazón? Porque su corazón jamás se fue a los ídolos. Su corazón estaba con Dios. Es verdad, David pecó, pero su corazón era íntegro, era entero, era uno solo para Dios. Su corazón no tenía doblez. Y eso es lo que nosotros tenemos que proponernos en nuestras casas, que nuestro corazón sea un corazón íntegro, que seamos ejemplo. Es fácil, hermanos, ser cristianos en el templo donde se reúne la familia del Señor. De la misma manera también debemos serlo en la privacidad de nuestras casas. Así como somos cristianos aquí, somos muy santitos que nos faltan alas. Ya nos faltan nuestras alas y nuestras aureolas cuando estamos aquí. Así también en nuestra casa. Que nuestros hijos puedan ver nuestras alas, nuestras aureolas, así como se las mostramos aquí a los demás hermanos. Así tiene que ser. Una cuarta promesa la encontramos en el versículo 3. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. La forma literal en que está hablando aquí David es interesante. Porque nosotros sabemos de que este salmo ha sido escrito en hebreo. Y del hebreo ha sido traducido al español en la versión de Reina Valera 60. Pero ¿cómo es la palabra en el hebreo? ¿Cómo dice en el idioma hebreo si es que hacemos una traducción palabra por palabra de este versículo 3? Reina Valera dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Pero literalmente debe leerse de esta manera. No voy a poner delante de mis ojos las cosas de Belial. No voy a poner delante de mis ojos las cosas de Belial. Belial es la palabra que ha sido traducida al español como injusto. Injusta, Belial. Y nosotros sabemos quién es Belial, ¿no? Sabemos, hemos leído nosotros. Por ejemplo, el diccionario Lockward define el término, la palabra Belial, de la siguiente manera. Es una palabra hebrea de etimología desconocida que siempre señala al concepto de la impiedad, lo perverso, la perdición. Y nuestra promesa, hermanos, debe ser como la de David, debe ser la de no mirar favorablemente las cosas y las palabras de Belial, cosas y palabras impías, perversas y de perdición. No debemos nosotros tolerar esas cosas delante de nuestros ojos. Debemos quitar de nuestra mirada todo aquello que nos quiera mover lejos de la justicia y de la verdad. Tenemos que echarlo fuera. No debemos tenerlo en nuestros ojos. No debemos de aprobarlas
ni tampoco debemos seguirlas. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Esa es la promesa que tenemos que hacer nosotros también. Y en ese sentido debemos apartarnos de las cosas y las personas que nos alejen de los principios bíblicos y la sana doctrina y práctica bíblica. Nosotros entendemos de que ahora pues existe una gran variedad de personas que se hacen llamar cristianos. Por ejemplo, aquellos que dicen que son cristianos carnales. Hemos escuchado nosotros bastante de eso, de esta teología que es falsa. Esta teología del cristiano carnal no tiene más de 100 años, no tiene más de 6 décadas. Pero se cree que un cristiano carnal es una persona que ha sido salvada por Cristo, pero que todavía vive su vida como si estuviese en tinieblas, como si estuviese en muerte. Camina como el mundo, habla como el mundo, le gusta lo que al mundo le gusta, no le gusta obedecer a Dios, pero es cristiano, camino al cielo. Nosotros podemos decir de que esa doctrina es una doctrina que proviene de Belial, porque en realidad es un engaño, es una mentira. Y de acuerdo a esto, nosotros lo que tenemos que hacer es quitar de nuestros ojos todo aquello que nos quiera mover de la verdad. Porque un cristiano carnal invita a otros a vivir de la manera carnal como ellos viven. Pero nosotros debemos de prometernos, ¿qué cosa? Mantenernos apartados de las cosas y de las personas que nos alejen de los principios bíblicos y de la sana doctrina y de la práctica sana bíblica. Y como dice el versículo, debemos apartarnos aborreciéndolas, no aborreciendo las personas, aborreciendo lo que ellos están proponiendo, lo que ellos están enseñando. Nosotros tenemos que recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra principados, es contra ideas, es contra conceptos, es contra doctrinas, es contra enseñanzas, no es contra personas. Una quinta y última promesa que también debemos de considerar nosotros para cumplirla a partir de hoy día. Si yo no quisiera que nos vayamos de acá diciendo, bueno, estas 5 promesas yo las voy a cumplir el próximo año. No, eso, si ustedes van a pensar así, entonces no han entendido el mensaje de hoy. Una quinta promesa la encontramos en el versículo 4 y está referido a nuestros corazones. Dice, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Muy bien, yo también quiero traerles otras traducciones para que podamos tener una mejor idea qué cosa es lo que este versículo nos está enseñando. La versión Biblia al Día dice, alejaré de mí toda intención perversa, no tendrá cabida en mí la maldad. La versión Dios habla hoy, del año 2002, dice, alejaré de mí los pensamientos perversos, no quiero hacer nada malo. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice, no me permitiré ser deshonesto, no haré nada malo. Así es como dicen estas versiones. Yo creo que ya podemos nosotros en nuestras mentes tener una idea de qué cosa es lo que el Señor nos quiere decir por medio de este versículo 4. Y el salmista aquí vemos que se refiere a él mismo, así como también a otros que le rodean. El salmista no permitirá que su corazón se tuerza. Nosotros tampoco vamos a permitirlo. Tampoco permitirá que personas que tienen el corazón torcido, inclinado a toda perversión, pecado e iniquidad, le rodeen a él o a su familia. Y nosotros tampoco vamos a permitir que eso sea en nuestras vidas. Tenemos que proteger nuestras casas, tenemos que proteger nuestras vidas espirituales. Nosotros sabemos que Dios es quien guarda nuestros corazones, pero debemos nosotros admitir que también somos responsables en nuestro caminar cristiano. Por eso es que el Proverbio 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí nosotros encontramos también de que el salmista nos trae la misma promesa que debemos hacer a Dios, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Bien, hermanos, esta es pues la exposición que yo quería traerles, el sermón que yo quería traerles por fin de año. No debemos ser como Faraón.
Comenzar a pensar que mañana vamos a comenzar a vivir obedientemente al Señor. Un creyente no piensa de esa manera. Tenemos que comenzar quizás en este tiempo a hacer un examen de cómo es que hemos vivido nosotros la vida cristiana todo este año. Y no hacernos una promesa de comenzar el próximo año a vivir como debemos vivir, sino ahora. Quizás llegando a nuestras casas es pertinente que nosotros hagamos un examen. No esperar el 31 de diciembre, no esperar el 1 de enero. Y hagamos un inventario de cómo ha sido nuestro caminar cristiano. Que el Señor nos ayude y que pueda poner en nuestros corazones todo aquello que hemos estado haciendo de una manera equivocada, todo aquello que hemos estado pecando, y también pedirle a Él que nos ayude y decir, como dijo Daniel, proponernos en nuestro corazón todo lo que el salmista también prometió a Dios. Tenemos que ser como Jefté, cumplir nuestras promesas. No debemos de ser como dice el mundo, escobita nueva barre bien. Tenemos que ser constantes. Cada día es un día nuevo para nosotros. Cada día. Tenemos que prometernos cada día lo mismo. Llegar temprano a los servicios. Si nosotros queremos ser una iglesia fuerte, estamos hablando de fortaleza espiritual, ¿no? Pues tenemos que comenzar cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es la iglesia. Si no podemos derrotar a nuestra carne, o si nuestra carne nos derrota y no nos permite a nosotros levantarnos temprano para orar, si nuestra carne nos derrota y no nos permite levantarnos temprano para llegar al culto, hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer como iglesia? Si nuestra carne nos gana en esas cosas que son tan pequeñas, ¿qué grandes retos podemos asumir nosotros como iglesia, como personas? Ninguno. Tenemos que ser diligentes en nuestra vida espiritual. Tenemos que ser responsables con Dios. Tenemos que cumplirle a Dios. Dios es real, hermanos. No lo vemos, pero es real. Es real. Un día lo vamos a ver, ahora no lo vemos. Ahora Él es invisible para nuestros ojos carnales, pero nuestros ojos de la fe, nuestro corazón sabe que Él es real. Tenemos que vivir la vida como si sus ojos estuviesen sobre nosotros cada mañana. Tenemos que ser fuertes. Leonard Ravenhill decía, si no tenemos la fuerza para apagar con el control remoto un televisor, ¿qué esperamos hacer nosotros más en nuestra vida espiritual o más en nuestra vida como iglesia? Debemos proponernos en nuestro corazón hacer lo que tenemos que hacer, como Daniel lo hizo. Y que el Señor nos ayude, a mí, a ustedes, a que podamos ser lo que tenemos que ser de acuerdo a la palabra de Dios. No cristianos mediocres, sino cristianos, pues como dice aquí, ¿no? En victoria sobre nuestra carne, victoria sobre el mundo, victoria sobre el pecado. Que el Señor nos ayude por medio de su Santo Espíritu para que seamos lo que tengamos que ser en este día, comenzando desde este día. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este examen, Señor, que pues hacemos de nuestras vidas. Tu palabra nos confronta, Señor, y también nos descubre a veces la pereza que tenemos nosotros, la falta de constancia que tenemos nosotros, Señor, también en lo que te prometemos. Señor bendito, te pedimos de que este mensaje inquiete nuestras conciencias y sea guardado, Señor, en nuestros corazones, y que podamos también nosotros ser creyentes como tu palabra manda, ser como Pablo, ser como Pedro, aspirar ser como Elías, como Jeremías, como Ezequiel, como aquellos héroes de la fe, como Sansón, como Jefté, como Ana, no ser como Faraón, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Solamente esperamos, Señor, en ti,
y que nosotros también vivamos la vida, Señor, conscientes de tu presencia, conscientes de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, conscientes del precio que tú pagaste para hacernos tuyos. Señor, si tú eres Señor, que nosotros seamos verdaderos siervos tuyos, que seamos esclavos y esclavas verdaderas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.